nombre es Carol y yo soy de Brasil, soy misionera acá en Colombia, pero vamos a estudiar las Escrituras. ¿Amén? Entonces, sabemos muy bien de Mateo 28, 19 al 20, que el mandato de Jesús para nosotros es que hagamos discípulos de todas las naciones. Eso implica que tenemos que estar capacitadas para estudiar la Biblia con personas de cualquier cultura, de cualquier creencia, de cualquier trasfondo religioso. Amén. Y vamos a 1 Timoteo 2. Vamos, Carol. 1 Timoteo 2, versículo 1. Dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Esa escritura es increíble porque acá vemos que lo que Dios quiere, lo que es bueno para Dios, es que todas las personas conozcan la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que hay un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo. Y por eso acá Pablo está animando a la iglesia que oremos para que realmente podamos llegar a estas personas. Y este estudio fue hecho realmente para poder alcanzar más personas. ¿Quién sabe cuántas personas hay hoy en el mundo? Más o menos. O sea, ya está en 8.000 millones. ¿Sí? Y de esas 8.000 millones, solamente un cuarto de esas personas dice creer en Dios y creer en Jesús. Entonces la mayor parte del mundo, más de la mitad, no cree en Dios y no cree en Jesús. Por eso esta serie fue creada para que podamos llevar el conocimiento de la verdad a personas que no solamente creen en Dios, pero también ateos, hindúes, musulmanes, budistas, judíos. Y claro, quizás no es lo más común acá en Colombia, lo más común en Bogotá, pero siempre en nuestro día a día vamos a conocer personas así, ¿verdad? Y por eso vamos a aprender en esta serie de 4 estudios para estar capacitada a ayudar a nuestros amigos y familiares. Entonces, quería preguntarles, de acuerdo con esa escritura, ¿tu voluntad es la voluntad de Dios? ¿Que todos lleguen a conocer la verdad? Bueno, de algunos, o de todos. Voy a preguntar de nuevo, ¿es tu voluntad la voluntad de Dios? Ok, me convenceré un poquito más. Entonces, el título del primer estudio es la existencia de Dios. Entonces, el propósito de este estudio es convencer a ateos y agnósticos que Dios existe. Vamos a Romanos 1. Romanos 1, versículo 19 y 20. Romanos 1, 19 dice: me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Esa escritura dice claramente que la existencia de Dios es evidente, ¿sí? ¿Cómo? Por medio de las cosas que Él creó. Y para Dios no hay una excusa para no creer en su existencia, porque Él decide revelarse a nosotros, como dice la escritura, de forma clara a través de lo que Él creó. Entonces, en esta prédica vamos a ver 3 áreas de la ciencia, ¿sí?, que nos dan evidencias de la existencia de Dios. Entonces, la primera, y puede ser el primer punto, es la cosmología. No es cosmetología, no es de belleza, es cosmología. Cosmología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y el destino del universo, utilizando los modernos terrenos de la física. Aquí, ¿quién les gusta la física? Ok,
Entonces, si ustedes no entienden algo que yo diga ahora, pregunten a Angélica que levantó la mano para que les explique. Bueno, para quienes no saben, yo soy graduada, yo soy ingeniera de profesión y aún como ingeniera para mí es difícil la física, pero tengo fe que vamos a entender juntas hoy algunas cosas que vamos a hablar, pero si no entienden, ya saben, hablen con Angélica. Es broma, pueden hablar conmigo también. Pero bueno, hay una ley en la física que se llama la ley de causa y efecto. Esta ley defiende que toda acción tiene una reacción, que toda causa tiene un efecto, pero también viceversa, o sea, que todo efecto tiene una causa. Por ejemplo, podemos decir que la lluvia tiene como efecto que la tierra se moje. O podemos decir que la tierra mojada es causada por la lluvia, ¿sí? Simplemente es que como algo que pasa va a causar algo. Eso es lo que dice esta ley. Por ejemplo, el fuego tiene como efecto que la madera se transforme en brasas. O el sol tiene como efecto la fotosíntesis de las plantas y muchas cosas, ¿no? Entonces, de la misma manera, partiendo de esta ley, podemos decir que la existencia del universo se debe a una causa, ¿sí? Algo causó la existencia del universo. Y hay tres explicaciones para la causa de la creación del universo. O sea, el universo es un efecto de algo, ¿sí? Primera causa que uno puede argumentar, que el universo fue autocreado, ¿okay? Fue autocreado, se creó él mismo. La segunda hipótesis o teoría es que el universo siempre existió y por lo tanto no fue creado. Y la tercera teoría es que fue creado por otro ser, ¿sí? Fue creado por otra cosa. Entonces, si nosotros tomamos la primera teoría, que el universo fue autocreado, este argumento no tiene sentido incluso científicamente, ¿sí? Porque existe otra ley de la química, que es la ley de la conservación de masa, o la ley de Lavoisier, que significa que una masa, una materia, no se puede crear de la nada, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo crear de la nada, no sé, un pedazo de pan, ¿sí? O sea, no existe eso. Lo que Lavoisier dice es que en la naturaleza nada se crea, sino que todo se transforma. Entonces algo tiene que venir de otra cosa, ¿sí? Y siempre va a ser la misma materia. La segunda teoría, que es que, o sea, siempre existió y no fue creada, muchos dicen que lo que causó el universo fue la teoría del Big Bang, ¿sí? Pero la teoría del Big Bang no explica cómo fue creado el universo, sino que simplemente explica que el universo está en expansión, ¿sí? O sea, que el universo antes era una materia concentrada y que por alguna razón se está expandiendo, ¿no? Como una explosión, y tenemos nuestra galaxia y vida y todo eso. Entonces esa teoría también no explica la creación del universo, ¿amén? Entonces la última teoría, que es que la materia del universo fue creada por otro ser. Esa es la que la Biblia defiende. Vamos a Hebreos 11, versículo 3. ¿Por qué hablamos de esas leyes? Porque aún en la ciencia, aunque muchas personas que no creen en Dios defienden la ciencia, no hay algo comprobado, son teorías y nadie sabe cómo el universo fue creado. ¿Amén? Pero en Hebreos 11, Hebreos 11, versículo 3, dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Entonces, bíblicamente, el universo fue creado por Dios, por medio de la palabra de Dios, y Dios creó lo que vemos por algo que no vemos. O sea, que Dios es un ser tan poderoso que Él sí puede crear materia de la nada. Eso es lo que habla Romanos 4. Vamos, Carol. Romanos 4, Vamos, Carol. 17. Vamos, mi Carol. Vamos, Carol. Romanos 4, 17, la parte 2, dice: así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran.
Entonces, bíblicamente Dios afirma que Él creó el universo, que Él tiene el poder de crear la materia de la nada, porque Dios tiene un poder que es inimaginable. Amén. Entonces, esa es la teoría que más tiene sentido, ¿sí? Porque las otras no tienen tanto sentido científicamente. El segundo punto es una ciencia, un estudio que se llama teleología. Teleología. No sabía que es esa palabra. No es teología, es teleología. La teleología es el estudio de los fines o propósitos de algún objeto o algún ser, y es la doctrina filosófica de las causas finales. Entonces es una teoría más filosófica que tanto científica, pero lo que hace es dar una razón o explicación de algo con función de su propósito o su meta. Entonces, el argumento teleológico sobre la existencia de Dios es lo que es contrario, por así decir, a la teoría del darwinismo, pero no solo del darwinismo, porque el darwinismo no explica la creación de las especies, sino la evolución, ¿sí? No hay teorías, o sea, no hay algo comprobado de cómo crearon las especies, las personas, pero hay una teoría que es la más aceptada por la ciencia, que es la teoría de una sopa primordial. No sé si, bueno, eso lo enseñan en el colegio, en ciencias, que básicamente lo que ellos creen es que la Tierra primitiva, hace millones, billones de años, tenía una atmósfera y condiciones térmicas diferentes, y que en algún momento, por alguna razón, algo pasó, presión, temperatura, rayos, lo que sea, y de algo que es no orgánico, por algo que no es materia orgánica, se creara materia orgánica, ¿sí? Como que las moléculas, los átomos ahí, no sé, formaran aminoácidos, y con el tiempo esos aminoácidos se juntaron a otros aminoácidos, crearon una proteína, y eso después volvió una célula, y de ahí nació una bacteria, y después, en fin, nació toda la humanidad, ¿no? Básicamente esta es la teoría, pero el argumento teleológico habla en contra de eso. ¿Por qué? Porque la ley de la física, la segunda ley de la termodinámica, dice que todos los procesos que ocurren en el universo se realizan de manera que siempre aumenta el desorden. ¿Cuál es el punto? Que si tú dejas algo al natural, eso tiende al desorden, no al orden, ¿sí? Porque esa teoría de la sopa primitiva dice que por el acaso, por casualidad, las moléculas se organizaron de manera a crear la vida, ¿sí? Pero eso es contrario a lo que la propia ley de la física enseña. Por ejemplo, si yo tuviera acá pelotas y yo lanzara una pelota en el piso, esa pelota no estaría chocando en el mismo lugar siempre. Ella va a tender al desorden, va a chocar acá, después acá, y se va a perder por allá, ¿sí? Por ejemplo, cuando se descubre una ciudad perdida allá en el desierto, yo no sé, de medio de la nada, esa ciudad tiene miles y miles de años. ¿Qué pasa con los edificios, con las construcciones? Se deterioran. No es que, después de mil años descubrieron y tiene ahora techo solar. Sí, o sea, las cosas, si no hay interferencia, no tienden a evolucionar, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes una casa, si tú no la arreglas, tiende al desorden, ¿sí? Tienes que hacer mantenimiento. Entonces, este argumento teleológico sobre la existencia de Dios combate esa teoría y apela más para la teoría del diseño inteligente, ¿sí? ¿Qué significa eso? Es que si hay algo complejo, es porque alguien más inteligente lo creó. Por ejemplo, si estamos caminando en una isla desierta y encontramos un iPhone en la arena, ¿sí? ¿Cuál es nuestro primer pensamiento? O sea, es de alguien, obviamente alguien lo creó. No vamos a pensar, es que eso debe estar acá en billones de años. Quizás en billones de años la arena, junto con las olas y rayos y el viento, fue formando, y en 460 miles de millones de años formó un iPhone, ¿sí?
Suena chistoso, pero eso es lo que la teoría científica cree, ¿sí? Que nosotros, que somos mucho más complejos que un iPhone, fuimos creados de esta manera, ¿no? Vamos, Karen. Entonces, ese sería el segundo punto. Entonces, es ayudar a la persona a entender que aún los argumentos científicos se contradicen en la misma ciencia, ¿ve? Y el tercer y último punto sería el estudio de la antropología, ¿sí? La antropología es la ciencia que estudia el ser humano de una forma integral, desde sus características físicas, pero también de sus características no biológicas, que sería su cultura, ¿no? Su forma de pensar. Y como estábamos hablando, de acuerdo con la ciencia, el ser humano fue hecho por una casualidad, una combinación por medio del espacio, tiempo, materia y energía, ¿sí? Pero ¿cómo explicar los valores morales que uno tiene? ¿Cómo explicar los sentimientos de los seres humanos? ¿Cómo explicar la conciencia de los seres humanos? Aunque puede parecer absurdo, puede ser que por alguna razón, en el ejemplo del iPhone, la arena junto con las olas, con el viento, con la presión, con un rayo, no sé, formó una materia, ¿sí? Pero ¿cómo explicar que se formó una moral, ¿sí? Un sentimiento, que se formó una conciencia? En Génesis 1, Vamos, Karen. la teoría de la Biblia, por así decir. Vamos, Karen. Génesis 1, versículo 26. Vamos contigo. Dice, y dijo, hagamos del ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces la Biblia enseña que el ser humano fue creado de una manera especial. Aunque Dios creó también a los animales, y los animales son criaturas fascinantes, ¿no? Quien tiene ahí animalitos en la casa son súper inteligentes también, son chéveres. Pero el punto es que incluso los animales no se igualan con los seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, hay un autor, voy a encontrar su nombre acá, se llama Allen Webster. Él para hablar de una manera chistosa la diferencia del animal para el ser humano, él dijo, ¿no? Ningún perro se acuesta en la noche y piensa, uy, yo debería haber sido mejor, yo debería haber tratado mejor, no ser tan malo con aquel gato. Mañana yo decido ser un mejor perrito. O sea, los animales, por más inteligentes y fascinantes que pueden ser, ellos no tienen esta conciencia, ¿sí? Ellos no tienen la moral, ellos no tienen lo que nosotros como seres humanos tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos fuimos hechos de manera especial por Dios, a su imagen y a su semejanza, amén, diferente de los animales. Y los seres humanos tenemos esta capacidad de perdón, de generosidad. Por más que tu perrito te quiera, él jamás va a ser generoso con la comida contigo. No sé si ya has visto dar algo a perritos. A veces come tu dedo sin querer. Pero tenemos empatía, ¿verdad? Amor, bondad, alegría. Todos esos valores fueron creados en nosotros por un Dios que es santo. Amén. En Eclesiastés 3:11, vamos allá para terminar. Wow, vamos. Eclesiastés 3, versículo 11. Porque si aún hubiéramos venido, ¿no?, de la teoría de la evolución, que todos venimos del mismo ancestral, porque solamente nosotros tenemos estas calidades, ¿no?, diferentes de los animales. En Eclesiastés 3:11 dice, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio
al fin. Vamos. Es increíble porque la Biblia también dice, en otra versión, en vez de decir que Dios nos dio a conocer el sentido del tiempo, dice que Dios dio a la mente humana la noción de la eternidad, ¿sí? De todos los seres vivos, nosotros somos los que nos preocupamos por lo que pasa después de la muerte, ¿sí? Como somos los que tenemos este deseo de conocer a Dios, que tenemos el deseo de buscar a Dios, que tenemos este deseo de realmente vivir la eternidad con Dios, porque Dios puso eso en nuestro corazón, es obra de Dios y no del acaso. Amén. Hermanas, en conclusión, ese fue el estudio de hoy. Vimos algunos argumentos diferentes sobre diferentes áreas, ¿no?, de la vida de la ciencia, que nos van a ayudar a otras personas a ver la evidencia del eterno poder y naturaleza divina de Dios a través de las cosas que Él creó. Amén. De modo que nadie tiene excusa para no creer en la existencia de Dios, y a Dios sea la gloria.